Buen día, soy el Dr. Marcelo Sarachaga, docente de la Cátedra de Diagnóstico por Imágenes de la Facultad de Medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre la patología oncológica a nivel osteoarticular. Los objetivos que buscamos con esta clase son comprender la importancia fundamental del diagnóstico por imágenes en esta patología, exponer un método diagnóstico adecuado para el estudio de los tumores óseos mediante un abordaje multifactorial, describir pautas sobre el orden de preferencia a la hora de elegir pruebas complementarias dependiendo del tipo de tumor al que nos enfrentamos. La patología oncológica a nivel osteoarticular constituye una patología frecuente en la práctica diaria y a menudo genera un dilema por parte del radiólogo para discernir entre benigno y maligno. Los métodos imagenológicos que utilizamos en esta patología son la radiología, tomografía, resonancia magnética y medicina nuclear. Y vemos en rojo la ecografía, puesto que es la de menor utilidad en esta patología. ¿Qué información nos brinda la radiografía? Topografía de la lesión, o sea, la localización en el esqueleto y en el hueso individual. Información sobre los márgenes de la lesión, llamada zona de transición. El tipo de destrucción ósea que produce la lesión. El tipo de respuesta perióstica de la misma, o sea, reacción perióstica. El tipo de matriz de la lesión, o sea, la composición del tejido tumoral, y cuál es la naturaleza y extensión de la afectación de partes blandas. Ahora bien, ¿cuáles son las limitaciones de la radiología? Imposibilidad de evaluar la extensión intramedular de una lesión ósea y la dificultad para evaluar el compromiso de los tejidos blandos. ¿Qué información nos brinda la medicina nuclear? Es la prueba más sensible para la evaluación del esqueleto completo. Debe realizarse para determinar si la afección esquelética es solitario o múltiple. Sin embargo, no es fiable para identificar el tipo específico de tumor o para diferenciar entre procesos malignos o benignos. La tomografía computada nos muestra con mejor detalle que el resto de los métodos diagnósticos las calcificaciones de la matriz tumoral, la destrucción cortical y la reacción perióstica. ¿Qué nos informa la resonancia magnética? Es una técnica imprescindible para la estadificación de los tumores óseos debido al inmejorable contraste entre las partes blandas y la posibilidad de realizar cortes en los distintos planos. Es muy precisa para valorar los límites de las masas tumorales, la invasión de partes blandas y la extensión y la afectación articular. Es muy útil además para estudiar la extensión endomedular de la lesión. ¿Cuál es el algoritmo que seguiremos en el estudio de la patología oncológica? En primer lugar, para la detección, nos basaremos en la historia clínica y en la exploración física. Para el diagnóstico o diagnóstico diferencial, comenzaremos siempre con la radiografía simple. Y para la valoración o estadificación, utilizaremos la gamografía, la tomografía o la resonancia magnética. En cuanto a la clasificación de los tumores óseos primarios, vamos a seguir a la Organización Mundial de la Salud. Esta clasificación de tumores óseos es histogenética, es decir, en función de qué tejidos se ha desarrollado el tumor y de qué tejido está formado. Según esta, pueden ser tumores formadores de hueso, tumores formadores de cartílago, tumores de origen medular, tumores de origen vascular o tumores de origen desconocido. A su vez, ellos podrán ser benignos, malignos o intermedios. Dentro del primer grupo podemos nombrar al osteoma, al osteoma osteoide y al osteoblastoma. Como malignos
el osteosarcoma, que podrá ser central o periférico, y como intermedio al osteoblastoma. Los tumores formadores de cartílago serán como benignos el condroma, el osteocondroma y el condroblastoma, y como lesión maligna el condrosarcoma. Los tumores de origen medular son siempre malignos y podrán ser el mieloma, que es muy frecuente, el sarcoma de Ewing o el linfoma. Los tumores de origen vascular podrán ser benignos como el hemangioma, malignos como el hemangiosarcoma o intermedio como el hemangioendotelioma. Párrafo aparte para el tumor de células gigantes, que es una lesión benigna de origen desconocido. También debemos hablar de las lesiones pseudotumorales, que podrán ser de tipo quístico o de tipo fibroso. Entre las primeras tenemos el quiste óseo solitario, el quiste aneurismático y el quiste óseo subcondral. Dentro de las lesiones de tipo fibroso, el defecto fibroso cortical, el fibroma no osificante y la displasia fibrosa. Y otras lesiones pseudotumorales como son el granuloma eosinófilo y el islote óseo. Una vez que nos encontramos frente a una lesión tumoral, ¿qué es lo que debemos estudiar del mismo? La edad y el sexo del paciente, si esta lesión es único-múltiple, su localización en el esqueleto, su localización en un hueso concreto de ese hueso, es decir, si es epifisiario, diafisiario o metafisiario, y si es central o excéntrico, y cuál es la morfología de la lesión que estamos viendo, sus límites, la destrucción ósea, la reacción perióstica que produce, la matriz y la afección de partes blandas. En cuanto a la edad de aparición, podemos decir que el 70% se presenta en niños y jóvenes no mayores de 30 años, en los cuales se destacan lesiones malignas como el osteosarcoma o el sarcoma Ewing. Entre los 30 y los 40 años es frecuente el tumor de células gigantes, y en personas mayores de 40 o 45 años suelen destacarse las lesiones de tipo metastásico. En cuanto al número de lesiones, podemos decir que las benignas suelen ser múltiples: la encontromatosis, los osteocondromas múltiples, la displasia fibrosa poliostótica. Las lesiones malignas primarias, como el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing, suelen ser únicas, y lesiones malignas múltiples frecuentemente son las metástasis o el mieloma múltiple. En cuanto a la localización en el hueso, si lo estudiamos en el plano transversal, las podemos clasificar en central, como es el encondroma, o bien en una lesión periférica o excéntrica, como pueden ser el quiste óseo aneurismático o el tumor de células gigantes. A su vez puede ser intracortical, como ser el osteoma osteoide, o perióstica, como el osteocondroma. Si lo estudiamos en el plano longitudinal, la lesión puede ser a nivel de epífisis, habitualmente el condroblastoma; a nivel de la metáfisis podemos ubicar al osteosarcoma o lesiones pseudotumorales, o bien a nivel de la diáfisis, como son el tumor de Ewing, el mieloma múltiple o el linfoma. Al estudiar los límites de la lesión, podemos encontrar que exista una zona de esclerosis entre la región periférica del tumor y el hueso, que exista una delimitación clara pero sin esclerosis alrededor de la periferia de la lesión, o bien un margen con una región mal definida. En este caso, observamos una lesión ósea lítica con borde escleroso muy bien delimitado en situación periférica de la diáfisis distal del fémur, compatible con defecto fibroso cortical. En esta imagen observamos una lesión a nivel de la epífisis de contornos mal definidos y zona de transición ancha,
que indica una lesión agresiva correspondiente a un tumor de células gigantes. Al estudiar la reacción perióstica que produce la lesión, esta puede ser continua, que nos está hablando de un crecimiento lento, habitualmente una lesión benigna, o bien una reacción discontinua que está relacionado con tumores malignos primarios. En esta imagen, a nivel del ilium pubiano izquierdo, tanto en radiografía como en tomografía, se muestra una reacción perióstica sólida y continua que indica un proceso de crecimiento lento y no agresivo. En esta radiografía de fémur distal encontramos una reacción perióstica discontinua denominada imagen en sol radiante. La imagen de la derecha muestra el triángulo de Codman, que es patognomónico del osteosarcoma. En cuanto al patrón de destrucción ósea, la lesión puede ser geográfica, es decir, es uniforme y bien delimitada. Podrá ser apolillada, con lesiones líticas pequeñas y múltiples, o bien ser una lesión permeativa, en la cual se observan áreas mal delimitadas con estrías radiolúcidas. En estas imágenes observamos lesiones óseas con patrón geográfico, presentando un contorno uniforme y bien definido que corresponden a quistes óseos solitarios. En estas imágenes se observa un patrón apolillado con múltiples áreas líticas mal definidas entremezcladas con hueso trabecular normal que sugieren tumores infiltrantes de crecimiento rápido como la enfermedad metastásica. En estas imágenes se observa radiografía de rodilla derecha en proyección de frente y perfil, en la cual existe una lesión ósea agresiva con patrón permeativo que presenta estrías esclerosas y áreas líticas mal delimitadas a nivel de la región metáfiso-diaficiaria del fémur distal compatible con osteosarcoma. Si evaluamos el tipo de matriz de la lesión, esta podrá ser matriz condral con un característico punteado, calcificaciones en pochoclo. Podrá ser una matriz ósea, que es una imagen densa, similar al tejido vecino, o bien podrá ser una matriz fibrosa, que es la menos densa y se denomina imagen en vidrio esmerilado. En estas imágenes tenemos un ejemplo de matriz condral, como ser el encondroma, y un ejemplo de matriz fibrosa, como es la displasia fibrosa. En cuanto a la naturaleza de la lesión, esta podrá ser benigna o maligna. La lesión benigna se caracteriza por márgenes bien definidos, patrón geográfico de destrucción ósea, reacción perióstica sólida e ininterrumpida, y no existe masa de partes blandas. La lesión maligna suele presentar márgenes mal definidos, zona de transición ancha, destrucción ósea que presenta un patrón apolillado o permeativo y un periósteo con reacción interrumpida. En esta imagen podemos observar un resumen del aspecto radiológico de las distintas lesiones óseas que estamos estudiando. Ahora veremos las características radiológicas de algunos tumores específicos. En primer lugar, vemos el hemangioma en distintas técnicas imagenológicas. Se caracteriza por la presencia de trabéculas óseas verticales más densas que las horizontales. Es un tumor benigno que aparece sobre todo en la columna vertebral y que puede afectar a un segmento vertebral o a la vértebra entera. Da una imagen típica en reja o en empalizada, que se caracteriza por la hiperdensidad de las trabéculas vertebrales, y si la vemos desde arriba, se manifiesta como imágenes de aspecto puntiformes. El quiste óseo simple
Es una lesión que suele ubicarse en el extremo proximal del húmero o del fémur. Presenta un patrón geográfico abombado como imagen de insuflación y bien delimitado. Es pseudotumoral, ya que a veces puede crecer y dilata la cortical llegando incluso a romperla, lo cual no implica que sea maligno. Esos fragmentos de cortical rotos se desprenden y se caen dentro del quiste y como este tiene líquido, flota. Se denomina imagen del fragmento caído. Es frecuente en personas jóvenes con los cartílagos de crecimiento abiertos. Puede incluso involucionar de forma espontánea. El osteocondroma es el más frecuente de los tumores óseos primarios, tanto benignos como malignos. Aparece en la superficie del hueso y crece hacia las partes blandas. Es hueso con superficie irregular que está rodeado de cartílago que no se ve en la radiología, con lo cual la imagen radiológica es más pequeña de lo que se puede ver directamente. Si aparecen múltiples lesiones, se denomina osteocondromatosis múltiple. El osteoma es una lesión elíptica redonda formada por hueso muy denso. Generalmente aparece en los senos paranasales y no da clínica. Suele ser más pequeño de lo que muestra la radiografía. El osteoma osteoide es una lesión lítica hipodensa, redondeada u ovalada, rodeada por hiperdensidad, más manifiesta en unas zonas que en otras. Son tumores óseos benignos primarios muy dolorosos. Suele aparecer en huesos en crecimiento, metáfisis y diáfisis. Como conclusiones podemos decir que el radiólogo juega un papel esencial en la detección y caracterización de los tumores óseos y en la toma de decisiones como la realización de pruebas complementarias o biopsias. El análisis radiológico detallado de un tumor óseo junto con los datos clínicos y demográficos del paciente es esencial, facilitando la decisión entre benigno y maligno y permitiendo una buena aproximación al diagnóstico. Muchas gracias por su atención.